compañeros, tengan todos y cada uno de ustedes el mejor de los días. En esta oportunidad vamos a dar inicio con lo que corresponde al curso de Química Orgánica. Les recuerdo nuevamente el código que tiene asignado el presente curso es el CB020. Estamos iniciando la semana 11 y esta semana 11 es la semana número 5 de esas que están contempladas para la evaluación del segundo examen parcial. Entonces, hasta aquí es que se tomarán en cuenta las preguntas que se utilizarán para la realización del segundo examen parcial. El tema para esta semana, según la guía programática, corresponde a los grupos funcionales, alcoholes, fenoles y ésteres. Nos vamos a dar cuenta, y como hemos podido venir viendo en las semanas anteriores, cuando hablábamos de los hidrocarburos hacíamos referencia a compuestos que dentro de su estructura química iban a llevar elementos como carbono e hidrógeno. Pero cada uno de esos elementos o cada uno de esos compuestos de hidrocarburos, cuando se les agregaba cierto elemento a su estructura, cambiaban por completo tanto composiciones químicas como físicas. Veíamos precisamente la semana anterior cómo cuando hablábamos de que si le agregábamos a esa cadena orgánica de hidrocarburos, si le agregábamos un bromo, un cloro, un yodo, un flúor, cambiaba por completo la estructura y esto daba origen a que tuviéramos un compuesto orgánico halogenado. Seguía teniendo la cadena principal o la base principal de un hidrocarburo, de un compuesto orgánico, pero las propiedades tanto físicas como químicas iban a variar por completo por ese único elemento que se les agregaba. Recordemos que cuando hablamos de un elemento orgánico o de un compuesto orgánico, no estamos hablando precisamente de un compuesto que tiene vida. Estamos haciendo referencia simplemente a un compuesto que dentro de su composición química lleva el elemento carbono. Esto nos indica de que en algún momento vamos a tener elementos orgánicos inanimados, un hidrocarburo específicamente, y elementos orgánicos inanimados pero que son o que sirven para la vida. Hablemos de un carbohidrato que procede de la misma estructura, un carbono y un hidrógeno. Pero la diferencia es de que estos elementos están presentes en los organismos que tienen vida. Obviamente estos organismos que tienen vida, al morir, todos esos elementos hidrocarbonatados pasan a formar parte de un hidrocarburo. Obviamente ya vimos de que para que esto suceda debe pasar infinidad de años y deben haber ciertas condiciones entre temperatura y presión, ¿verdad? Para que ya se dé un hidrocarburo como tal. Hablemos de un petróleo, hablemos de un gas, ¿verdad? Vamos a dar inicio entonces a la presente semana con lo que corresponde a conocer los grupos funcionales, los alcoholes, los fenoles y los ésteres. Mostremos el objetivo de clase. El objetivo es diferenciar las características de los grupos funcionales, alcoholes, fenoles y ésteres. Entonces nos vamos a dar cuenta de que así como nosotros teníamos dentro de la composición del hidrocarburo, le agregábamos un Cl, estábamos haciendo referencia a que tenía un cloro. Cuando hablamos de grupos funcionales nos referimos precisamente a esa ramificación, a ese otro elemento que se les une. Por lo general, cuando hablemos de alcoholes, fenoles y ésteres, nos vamos a referir no simplemente a un elemento químico, sino a 2 o 3 elementos químicos que se unen en cierta forma para dar origen a un nuevo compuesto. Por lo general vamos a tener hidrógenos, oxígenos y en algún momento también nuevamente carbonos, con la diferencia que la unión, el tipo de unión que tienen, una unión a través de un enlace doble, de un enlace sencillo,
Esto es lo que le va a dar la cualidad de ser un alcohol, un fenol o un éster. Entonces, vamos a dar inicio y mencionemos que es un grupo funcional. Nos dice que las propiedades de los compuestos del carbón dependen del arreglo de sus cadenas y de los tipos de átomos a los que están unidos. Esto es a su estructura. Entonces, cuando hablamos de un grupo funcional, estamos haciendo referencia a que podemos tener determinados elementos químicos que se van a unir a la cadena principal. Entonces, así como agregábamos un cloro a la cadena principal, ya teníamos un compuesto halogenado. ¿Por qué? Porque simplemente el cloro es un elemento halógeno, pero ya cuando lo uníamos a esa cadena principal de carbonos e hidrógenos, ahí esa nueva molécula que se formaba ya se constituía como un elemento o una cadena orgánica halogenada. Ahora, hablamos de que podemos tener diferentes tipos de átomos a los que pueden estar unidos. Esto significa de que podemos tener hidrógenos, oxígenos, carbonos, y estos pueden unirse tanto en una forma doble como sencilla, esos nuevos elementos a la cadena principal. Entonces, la cadena principal ya sabemos que podemos tener un alcano, un alqueno, un alquino, podemos tener metanos, etanos, propanos, metenos, etenos, propenos, pero esos grupos funcionales, esas ramificaciones que vamos a tener de igual forma, pueden estar unidas entre sí, a través de enlaces dobles o a través de enlaces sencillos. Y después de esos enlaces dobles o sencillos, unirse a la molécula principal. Un grupo funcional es un átomo o un arreglo de átomos que siempre reacciona de una manera determinada. Además, es la parte de la molécula responsable de su comportamiento, ya que le confiere propiedades o características. Muchos compuestos orgánicos contienen más de un grupo funcional. Entonces, estamos hablando que si nosotros tenemos dos propanos, ¿verdad? Solo tenemos enlaces sencillos y el propano nos indica que tenemos una cadena de 3 carbonos. Pero si a esa cadena de 3 carbonos de uno de los propanos le agregamos un bromo, ya no tenemos simplemente un propano, ¿verdad? Ya tenemos un propano pero halogenado. Entonces, eso va a hacer de que ese nuevo elemento, esa nueva molécula halogenada que nosotros acabamos de crear o acabamos de unir, tenga propiedades en parte similares a un propano normal, pero ese compuesto halogenado le va a entregar funciones también propias para esa misma molécula. Entonces, un grupo funcional va a ser eso, va a ser una molécula que se va a unir a una cadena principal y esa le va a otorgar propiedades similares porque obviamente su composición sigue siendo una estructura, sigue siendo un grupo homólogo, pero esa nueva molécula que se unió o que se está uniendo le va a otorgar propiedades específicas a esa nueva molécula. Ahora, normalmente vamos a encontrar ciertos tipos de grupos funcionales que son los que nosotros vamos a utilizar, o los que cuando hablamos de química orgánica son los que normalmente nosotros solemos encontrar. Veamos un punto muy importante. Esta cadena que nosotros tenemos aquí se corresponde o se conforma como un hidrocarburo. Si nos damos cuenta, todas estas cadenas son hidrocarburos, carbonos e hidrógenos. Por lo tanto, ¿qué nos indica? De que estas ramificaciones que nosotros tenemos aquí es lo que corresponde al grupo funcional. Entonces, ¿qué significa? De que si yo tengo esta cadena de hidrocarburos, al agregar este grupo hidroxilo, que si nos damos cuenta, el grupo hidroxilo no es más que un hidrógeno con un oxígeno, aquí significa que aquí vamos a tener el radical, ¿verdad? O la cadena principal. Entonces, ese carbono, en ese momento, se conforma, o ese hidrocarburo que nosotros tenemos allí en este momento, cambia por completo sus propiedades. ¿Por
qué? Porque le estamos agregando un grupo hidroxilo. Entonces, en ese momento, este grupo hidroxilo, uniéndose a esta cadena de hidrocarburos, ya se conforma en un alcohol. Es decir, un hidrocarburo, un compuesto de carbonos e hidrógenos, más un compuesto oxígeno-hidrógeno. Pero esta propiedad de alcohol únicamente la va a obtener cuando encontremos esta molécula. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en la cadena principal tenemos hidrógenos, pero aún no se conforma como un alcohol. Entonces es necesario tener esta cadena principal y que a esa cadena principal se una un grupo hidroxilo, un grupo de un oxígeno y un hidrógeno. También podemos tener un grupo funcional llamado carbonilo. ¿Cuál es el grupo carbonilo? El que va a tener dos ramificaciones y esas ramificaciones van a estar conformadas por un carbono y un oxígeno a través de un doble enlace. Aquí vamos a ver cómo se modifica por completo el grupo carbonilo y este a su vez lo podemos dividir en dos grupos completamente diferentes. Por un lado, un aldehído. ¿Qué notamos en un aldehído? Sigue la estructura principal, el oxígeno con el doble enlace y el carbono, ¿verdad? Pero aquí en vez de un radical, si nos damos cuenta, en esta parte perdió un radical, una ramificación, y lo que tiene es un hidrógeno. Entonces la ramificación o la cadena principal únicamente va a estar hacia acá, ¿verdad? ¿Qué pasa con las cetonas? Las cetonas sí responden específicamente a la forma del carbonilo, que es el carbono con el doble enlace a un oxígeno. Ese es el grupo carbonilo. Y con dos ramificaciones. Lo único es que la ramificación que nosotros tenemos aquí se va a constituir únicamente en un carbono sencillo o un metano. Entonces, si nos damos cuenta, el grupo carbonilo puede ser o un aldehído cuando lleva carbono, enlace sencillo hidrógeno y enlace doble oxígeno, o un grupo cetona cuando lleva un carbono y un enlace doble a un oxígeno únicamente. También podemos tener un grupo carboxilo. El grupo carboxilo, si nos damos cuenta, responde a la unión de un hidroxilo y de un carbonilo. ¿Cómo? La estructura principal del grupo carbonilo, ¿cuál es? Carbono con enlace doble a un oxígeno. Tenemos un grupo carbonilo. Y en uno de sus radicales va a tener un alcohol, un oxígeno con un hidrógeno. Si solamente fuera un hidrógeno, sería un aldehído. Pero como tiene hidrógeno y oxígeno, es un grupo alcohol. Por lo tanto, el grupo carboxilo se va a conformar por la unión de un grupo hidroxilo y de un grupo carbonilo. Como ejemplo que tenemos un propano y en la forma radical se entiende que tenemos el carbonilo, ¿verdad? Porque responde a un carbono, un enlace doble con un oxígeno y en el otro radical el grupo hidroxilo. Veamos qué es un éster. Un éster nos dice de que es un carbono con un enlace doble a un oxígeno. Hasta aquí llevamos un grupo carbonilo, ¿verdad? Hasta este momento llevamos en este punto un grupo carbonilo. En uno de los radicales, si llevara un hidrógeno y un oxígeno, sería carboxilo. Si llevara solamente un hidrógeno, sería un aldehído. Pero aquí lleva un oxígeno. Ese es un éster. Es decir, es un grupo carbonilo que perdió hidrógeno. Por lo tanto, se convierte en un éster. Perdió el hidrógeno de un alcohol específicamente, porque recordemos de que este OH es un alcohol, ¿verdad? Este OH es un alcohol. Veamos aquí la fórmula. OH es alcohol. Entonces, ¿el carboxilo qué es? Un carbonilo con un alcohol.
pero el éster perdió el hidrógeno del alcohol. ¿Cómo estaría la fórmula? Como aquí todavía el ion oxígeno lleva un radical, si nos damos cuenta, lleva una línea, entonces tenemos el grupo carbonilo, el oxígeno que se perdió del alcohol y un radical, que en este caso es un grupo metil. El éter. ¿Qué es el éter? El éter va a ser nuevamente un sustituyente que proviene de un alcohol, con la diferencia de que este va a estar en medio de la estructura o de la cadena principal. Va a ser simplemente un compuesto orgánico al cual se le agrega oxígeno. Ese es un éter, ¿verdad? Tenemos aquí el oxígeno y en las partes laterales los compuestos orgánicos, carbonos e hidrógenos. Por lo tanto, el éter es simplemente el venir y oxigenar un compuesto orgánico. Tenemos también un grupo amina. Si nos damos cuenta, el grupo amina es un sustituyente el cual contiene nitrógeno y dos partes de hidrógeno. Dos partes de hidrógeno. Entonces tenemos la cadena principal y el grupo amina, que simplemente es el nitrógeno más dos hidrógenos. También podemos tener el grupo funcional de las amidas. ¿Las amidas qué es? Recordemos, tenemos aquí un grupo carbonilo, ¿verdad? Un grupo carbonilo, carbono más un doble enlace con un oxígeno, más la unión de un grupo amina. Y eso se convierte en una amida. Es decir, la amida, ¿qué es? Amida, ¿qué es? Una amina más un grupo carbonilo. Y si nos damos cuenta, tenemos nuestra cadena principal carbonatada, el grupo carbonilo y el grupo amina. Y aquí ya tenemos el grupo amida. Por eso era que anteriormente hablábamos de que podemos tener dos o más grupos funcionales. La amida es un claro ejemplo de él, ¿verdad? Tenemos el grupo amina y el grupo carbonilo. Esos dos grupos funcionales, si solo estuviera uno, confiere a la cadena principal ciertas propiedades. Aquí están juntos y ya no son carbonilo y amina, sino un grupo amida. Y va a poseer propiedades tanto de las aminas como del grupo carbonilo. Veamos ahora los compuestos que son ya específicos para el tema que estaba planificado para esta semana. Vamos a iniciar hablando de los alcoholes, después veremos lo que son los fenoles y por último haremos referencia a los ésteres. Recordemos que es un alcohol. Un alcohol, ya recordamos que su grupo funcional va a ser un hidrógeno con un oxígeno. Y en la parte lateral llevará únicamente un radical. Nos dice que los alcoholes resultan de la sustitución de uno o más átomos de hidrógeno, de un hidrocarburo por grupos hidroxilos. Entonces, nuevamente, el carbono de la molécula principal no se pierde. El que es sustituido es el hidrógeno. Ahora bien, si la sustitución tiene lugar en un hidrocarburo alifático, démonos cuenta, en un hidrocarburo alifático, se obtienen los alcoholes propiamente dichos. Si la sustitución se da en un compuesto aromático, se obtiene un fenol. Entonces, podemos hablar de que un fenol también es un alcohol. Pero el fenol, siendo un alcohol, también significa de que su grupo funcional va a ser OH. Pero cuando hablamos de un OH sustituyendo un hidrógeno, un hidroxilo sustituyendo un hidrógeno en una cadena alifática, recordemos la cadena alifática son esas cadenas lineales. Cuando es sustituido en una cadena alifática, es un alcohol. Cuando es sustituido en un compuesto aromático, o el benceno, estamos hablando de un fenol. Entonces, tanto alcoholes como fenoles responden a la misma fórmula del grupo funcional
que es un grupo hidroxilo, con la diferencia de que el grupo funcional hidroxilo en un alifático nos convierte en un alcohol y en un aromático nos convierte en un grupo fenol. Ahora, los alcoholes se pueden clasificar en diversos tipos, dependiendo la cadena principal a la cual esté unido el grupo funcional. ¿Por qué? Porque recordemos que si nosotros tenemos un propano, la cadena principal va a estar ubicada en cierto punto específico de la cadena. Entonces ahí podemos tener un grupo, un alcohol primario, secundario o terciario. ¿Qué pasaría si tenemos un fenol? Entonces en el fenol ya cambia un poco, porque recordemos que esa forma cíclica le va a otorgar ciertos tipos de propiedades específicas al hidrocarburo. Entonces, cuando nosotros venimos y tenemos un grupo alcohol en determinado punto de la cadena principal, significa de que nosotros vamos a tener diferentes compuestos, diferentes propiedades. Veamos cómo. Podemos tener un alcohol primario, un alcohol secundario y un alcohol terciario. Ahora, partiendo de esto, vamos a tener un compuesto en el cual nosotros vamos a ver como referencia un metano, ¿verdad? ¿Por qué metano? Porque recordemos que únicamente tenemos un carbono, es un metano. ¿Qué nos dice el alcohol primario? Que en el alcohol primario va a estar ubicado en la cadena principal. ¿Cuál es la cadena principal? Identificamos inicialmente nuestro grupo alcohol. Nuestro grupo alcohol va a estar en la cadena principal, nos dice, en el carbono principal. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Recordemos que la forma de nombrar nuestro sustituyente, nuestro grupo funcional, va a ser dándole el número menor de la cadena principal. Entonces, si nosotros venimos y nombramos aquí nuestra cadena principal, un carbón, dos carbones, nuestro sustituyente, nuestro alcohol, está en el primer carbono. Por lo tanto, esto lo convierte en un carbón primario. ¿Qué pasa si hubiéramos nombrado en una forma diferente o numerado 1 y 2? No lo podemos numerar en esta forma porque debemos darle el número más bajo a nuestro grupo funcional. Y en este caso, nuestro grupo funcional quedaría en el número 2, ¿verdad? Por lo tanto, esta sería la forma de nombrar. ¿Qué pasa aquí cuando tenemos dos radicales, que serían estos, ¿verdad? Significa de que nuestro alcohol va a quedar en una posición secundaria. ¿Por qué? Porque debemos darle el número menor al grupo funcional. Numeremos en esta forma: 1, 2, 3 y 4. Nuestro grupo funcional alcohol se está situando en el carbono número 3. Numerémoslo en una forma diferente. Numerémoslo ahora 1, 2, 3 y 4. Ahí ya nuestro sustituyente ya está en un número mucho menor. ¿Podemos darle un número 1? No, no podemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si iniciáramos 1, 2, 3, no estamos tomando en cuenta este carbono. Por lo tanto, esta es la forma más fácil y la forma correcta de poderlo nombrar. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que nuestro alcohol
quedó en el carbono 2. Por lo tanto, tenemos un carbono o un alcohol secundario. Veamos el alcohol terciario, y el alcohol terciario responde básicamente a que vamos a tener 3 ramificaciones. Ahora, pudiéramos venir y pudiéramos nombrar 1, 2 y 3. Básicamente nuestro carbono, no importa la forma como nombremos, siempre nos va a quedar en el número 2. Pudiéramos decir, en una forma muy correcta, de que entonces esto corresponde a un alcohol secundario, ¿verdad? Porque lo vamos a ubicar en el carbono número 2. Pero esto nos está indicando de que la diferencia entre un carbono o un alcohol secundario y un alcohol terciario va a ser de que el alcohol terciario, aún estando en un segundo carbono, todas las ramificaciones se pierden. Recordemos de que aquí esta ramificación que tiene es un hidrógeno. Entonces aquí estamos perdiendo un hidrógeno y lo estamos cambiando por un grupo alquilo, correspondido o formado por un metil, ¿verdad? Por lo tanto, en ese momento, otro metil y otro metil. Por lo tanto, como tenemos 3 metiles, esto significa de que tenemos un alcohol terciario, ¿verdad? Porque no está respondiendo a la forma que nos dice que es de un alcohol secundario en el cual debemos tener por lo menos un hidrógeno. Entonces, de esta forma es que nosotros podemos venir y podemos tener alcoholes primarios, alcoholes secundarios y alcoholes terciarios. El alcohol ya vimos de que va a poseer dentro de su composición grupos funcionales hidroxilos, OH. OH es un grupo hidroxilo. Los alcoholes pueden formar enlaces mediante puentes de hidrógeno, lo que causa que estos compuestos tengan puntos de ebullición más altos que los correspondientes a los halógenos. Entonces, la estructura principal, ¿cuál va a ser? Una cadena carbonatada, la cual va a estar unida a un grupo hidroxilo para formar el alcohol. Ahora bien, si nos damos cuenta, dice que alcanzan puntos de ebullición más altos. Recordemos que por regla general, un alcohol con más de 40 grados de alcohol, obviamente, o un compuesto líquido con una composición de más de 40 grados de alcohol, va a arder, es flamable, ¿verdad? ¿Cómo vamos a iniciar con la nomenclatura de este compuesto? Cuando tengamos el grupo hidroxilo como parte de la cadena principal, hidroxilo en la cadena principal, lo vamos a nombrar OL. Cuando tengamos 2 o más alcoholes, nombramos la cadena a manera que los grupos funcionales queden en la menor posición. Si recordamos, desde que hemos venido viendo alcanos, alquenos, alquinos, halógenos, la forma que vamos a nombrarlos es dándole la menor numeración de la cadena principal a los grupos funcionales, a los halógenos. Y por lo tanto, aquí no va a ser la excepción, ¿verdad? Cuando hablemos de nomenclatura en los grupos funcionales, de igual forma debemos darle el menor número a nuestro grupo funcional. Otra característica es que en los grupos funcionales de los alcoholes, la estructura principal, cuando el hidrógeno forma parte de la estructura principal, va a terminar en OL, que va a hacer referencia al alcohol, ¿verdad? Veamos algunos ejemplos. Metanol. Está haciendo referencia a un OL al final. Eso significa de que es un metano con alcohol. Es decir, tenemos un carbono al cual se le unió un alcohol. ¿Por qué simplemente el nombre fácil, metanol? ¿Por qué? ¿Y por qué forma parte de la cadena principal? Porque únicamente tenemos un carbono. Entonces, ese carbono va a ser uno toda la vida, ¿verdad? Tenemos esto, ¿verdad? OH. Aquí tenemos hidrógeno. Aquí también tenemos un hidrógeno. Y aquí también tenemos un hidrógeno.
Entonces, este carbono que tenemos aquí toda la vida va a ser 1. Por lo tanto, esa se corresponde en su cadena principal. Y de aquí que formamos el metanol, ¿verdad? Metano más alcohol. Este normalmente se va a utilizar como combustible o como disolvente. Algunos vehículos de alto rendimiento de sus motores, hablemos Fórmula 1, incluso aviones, utilizan como combustible el metanol. Hablemos del etanol. Nuevamente, el etanol se convierte en un compuesto muy sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta composición que nosotros tenemos aquí, el metanol tendríamos otro carbono y aquí nuestro grupo hidroxilo. Obviamente aquí tendríamos otro hidrógeno y aquí otro hidrógeno. Etanol, tenemos etano. Le debemos de dar el número menor al grupo funcional. Entonces, no podemos venir y cambiar este 1 para acá. ¿Por qué? Porque no le daríamos el número menor. Entonces, el etanol sigue siendo un compuesto a través del cual simplemente vamos a tener 2 carbonos más un grupo alcohol. Por eso tenemos etanol. Se encuentra en las bebidas alcohólicas, en cosméticos, en tinturas y preparados. Es lo que nosotros conocemos como alcohol etílico. El isopropanol es donde tenemos el carbono aquí, ¿verdad? Y probablemente en este tenemos el ion hidroxilo. ¿Por qué es isopropanol? Bueno, la terminación OL nos indica de que tenemos un grupo alcohol. Propano porque tenemos 3 carbonos, ¿verdad? Y tendríamos el 1 porque hay que darle el número más bajo al sustituyente y el 3. 3 carbonos, propano. Y el iso porque no responde a la cadena lineal normal, sino que lo tenemos segmentado, ¿verdad? O lo tenemos dividido. Por eso es un isopropano porque tiene 3 carbonos y el ol que hace referencia al alcohol. ¿Cómo lo vamos a nombrar entonces? Si tenemos un alcano, va a ser pentán, hexán, heptán. En este caso, lo vamos a nombrar en esta forma por la cadena principal para darle el número más bajo a los alcoholes. Pentán, 5. En el 2 y en el 3 tenemos un ol, un alcohol. Y como tenemos 2, ¿verdad? Di. Pentán, 2, 3, diol. Metanol, un compuesto muy sencillo, ¿verdad? Carbono con 3 hidrógenos, al cual se le une un grupo alcohol. Metano, de metán, ¿verdad? Metán. Y terminación ol para el compuesto. ¿Qué sucede aquí? Vamos a nombrar la cadena principal. La cadena principal, si estuviéramos simplemente en un alquino, serían darle el número más bajo, ¿verdad? Al grupo alquino. Pero aquí, como debemos darle más bajo el número a los sustituyentes, debemos empezar a nombrarlo aquí. Si lo hubiéramos nombrado en la forma como habíamos iniciado abajo, los sustituyentes nos quedarían en el 3 y en el 4. Pero como le debemos dar el número más bajo, ahora tenemos un pent, que nuevamente tenemos un 5, ya no ponemos pentán, ¿verdad? Que era el alcano, ya tenemos un pent, y en el 4 tenemos un in del alquino, ¿verdad? Alquino. Pent, 4 in, 2, 3 diol. Si se dan cuenta, es el mismo compuesto que teníamos en la parte superior, con la diferencia que aquí le agregamos un grupo alquino. Si hubiera sido un grupo que tuviera 2 enlaces o un enlace doble, sería pen 4-en, ¿verdad? Del alqueno, ¿verdad? Entonces ahí cambiaría. Hablemos de los fenoles. Estos son compuestos orgánicos aromáticos. Pues como veíamos, alcohol es en cadena alifática y los fenoles son en cadenas aromáticas. Contienen el grupo hidroxilo como grupo funcional. Están presentes en las aguas naturales como resultado de la contaminación ambiental y de procesos naturales de descomposición de materia orgánica.
El fenol es un sólido incoloro A blanco. ¿Cuándo ocurre en forma pura? La preparación comercial es un líquido que se evapora más lentamente que el agua. El fenol tiene un olor repugnante, dulce y alquitranado característico. ¿Por qué tiene olor? Porque recordemos que está unido a un grupo aromático. Entonces, por eso es que tiene esa característica de alquitrán y de dulce, ¿verdad? Entonces, básicamente, el fenol, ¿qué va a hacer? El grupo hidroxilo unido a un grupo aromático, al benceno. Tenemos el alcohol, el hidroxilo, unido al benceno. La mayoría de los compuestos fenólicos van a estar presentes en las plantas. Se van a tener alrededor de 10.000 compuestos diferentes. Estos van a ser solubles y solventes en orgánicos, como los glúcidos, que estamos hablando de glúcido, un carbohidrato, o ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos ya vamos a ver más adelante qué es eso. Y por lo tanto son solubles en agua. Otros son polímeros muy grandes e insolubles. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Recordemos de que al ser una cadena alifática, vamos a tener que nombrar el alcohol en el número más sencillo. Por lo tanto, aquí tendríamos 1, 2, 3. Aquí ya tenemos contrario, ¿verdad? Entonces sería 1 aquí, 2, 3, 4, 5. Iniciamos con el primero. En el 2 tenemos el sustituyente, un metil, en el 2. Y el fenol, que lo corresponde a este, ¿verdad? Recordemos de que como estamos hablando de un fenol, obviamente siempre nuestro grupo alcohol, nuestro grupo hidroxilo va a estar en el número 1. Entonces, básicamente tenemos que venir y describir otro tipo de sustituyente que tengamos. En el 2 tenemos un metil y en el fenol. Simplemente al decir fenol ya estamos diciendo de que tenemos un grupo alcohol en la posición número 1. ¿Qué sucede con este? Tenemos dos alcoholes diferentes. Entonces, no importa a cuál lo nombremos inicialmente, puedes nombrarlo 1, 2 y 3. Siempre el grupo alcohol nos va a quedar en el 1 y en el 3. Eso es equivalente a decir M-difenol o decir 1,3 difenol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el 1 y en el 3 tenemos un fenol, por lo tanto es difenol. Y recordemos de que el M es el equivalente a decir meta, ¿verdad? Meta cuando tenemos sustituyentes en el 1 y en el 3. Orto si tuviéramos en el 1 y en el 2. Y para si lo tuviéramos en el 1 y en el 4, ¿verdad? Entonces, en este caso, al decir M-difenol, estamos diciendo de que tenemos dos fenoles en el 1 y en el 3. Eso es lo que nos marca el meta, ¿verdad? Y en el último, ¿qué es lo que tenemos? Ya sabemos de que el fenol lo vamos a tener siempre en el 1. En el 2 tenemos un cloro y en el 5 tenemos un bromo. ¿Por qué no nombramos de primero 2 clorofenol, 5 bromo? Porque la regla que nos dice, vamos a colocar de primero el sustituyente con o de acuerdo a orden alfabético. La B va antes que la C. Y de último, se coloca el compuesto de la cadena principal. Fenol. 5 bromo, 2 clorofenol. Los fenoles, por lo general, al ser compuestos aromáticos, los vamos a poder ubicar en elementos de limpieza, desinfectantes, antisépticos, bactericidas, y la mayoría de ellos van a ser utilizados también como enjuagues bucales y pastillas para el dolor de garganta. Algunos de estos compuestos fenólicos son utilizados para la fabricación del ácido acetil salicílico o la aspirina, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, no solo podemos ver compuestos a nivel de hidrocarburos, sino que un hidrocarburo con la adición de un grupo funcional cambia por completo la utilidad de sus propiedades físicas y de sus propiedades químicas.
Veamos el éster. El éster es un grupo dentro de la química con una familia muy compleja del tipo orgánico. Son utilizados dentro de la generación de fármacos, en el área de productos para hogar, de forma natural en las frutas y por intervenciones dentro de las áreas de las químicas. Estos se encuentran en una forma natural en diferentes plantas y cuando se combinan junto con otros compuestos de particularidad volatilidad, acaban obteniendo aromas frutales. El grupo funcional del éster, ¿cuál va a ser? Simplemente va a ser un carbono unido a dos oxígenos, uno a través de un enlace doble y otro a través de un enlace simple. Cuando el carbono está unido a la cadena principal, la terminación va a ser ato. Ya estamos hablando de nomenclatura. Cuando se incluye en la terminación de la cadena, va a ser carboxilato. ¿Cómo los vamos a representar? Un carbono con dos hidrógenos, dos oxígenos, uno a través de un enlace doble y otro a través de un enlace simple, o simplemente en esta forma, un carbono con dos oxígenos. ¿Cómo los vamos a nombrar? En este caso, identifiquemos inicialmente nuestro grupo éster, un carbono y dos oxígenos, un enlace doble y un enlace simple. ¿Qué cadena principal tenemos? 1, 2 y 3. Etano, ¿verdad? Nos dice que cuando forma parte de la cadena principal va a llevar la terminación ato. Etano, ato. ¿De qué? Lleva esta sustitución, ¿verdad? Este sustituto. De metilo. Etanoato de metilo. En este caso tenemos nuevamente un butano. Aquí si nos damos cuenta, 1, 2, 3 y 4. No es tan necesario identificar la cadena principal porque el número que le vayamos a otorgar no lo vamos a tomar en cuenta en la mayoría de casos, sino simplemente el sustituyente. Tenemos 4, tenemos un butano. ¿Forma parte de la cadena principal? Sí. Entonces, en este caso tenemos butano ato de fenilo. ¿Por qué de fenilo? Porque además de este grupo que nosotros tenemos aquí, de este grupo éster, tenemos otro sustituyente aromático. Por lo tanto, cuando hablemos de sustituyentes aromáticos, los podemos nombrar o los vamos a nombrar como fenilos. Por lo tanto, tenemos butano, ato de fenilo. ¿Cuál es el éster entonces? El carbono unido a dos oxígenos, uno a través de un enlace sencillo y otro oxígeno a través de un enlace doble. ¿Cómo se va a formar el éster? Tenemos un ácido carboxílico. Aquí tenemos carbono. Si nos damos cuenta, tenemos un grupo de carbono unido a un enlace doble, un oxígeno, y un grupo alcohol. Ese es el ácido carboxílico. Al unirse un alcohol, este radical que nosotros tenemos aquí pasa a sustituir al hidrógeno. Este hidrógeno se pierde y sustituye nuevamente a esa ramificación. Por lo tanto, tendríamos como resultado una molécula de agua y el éster. Entonces, ¿el éster cómo se da? Por la sustitución de un radical por el hidrógeno. ¿Qué veíamos aquí? El radical se sustituyó por el metilo y el radical o el hidrógeno se sustituyó por el fenilo. Entonces, esta es la estructura en donde un ácido carboxílico se une al alcohol para dar origen al éster. ¿El éster qué es? Un grupo radical y ese ácido carboxílico pierde agua. Para finalizar, compañeros, les presento las preguntas de estudio esta semana. La número 1, ¿qué nombre recibe el grupo funcional en el que el carbono está unido a un oxígeno por un doble enlace y a otro oxígeno por un enlace simple? La número 2, ¿qué nombre recibe el grupo funcional que presenta el grupo hidroxilo? La número 3, ¿cuál es el nombre de los grupos funcionales que se forman a partir de un benceno, en el que uno o más hidrógenos han sido sustituidos por un grupo hidroxilo? La número 4, ¿cuál es el nombre de la estructura que se presenta a continuación? Tenemos CH2, CH3 y OH, que es el hidroxilo.
Y la número 5, ¿cuál es el nombre de la estructura que se presenta a continuación? Un compuesto bencénico con un grupo hidroxilo y un grupo de yodo en los sustituyentes 1 y 3. Compañeros, muchas gracias por su